Cada domingo el Señor Jesús nos invita a compartir con Él y a disfrutar con Él la alegría de su resurrección. Cada domingo es un momento para interlocutar con Él y para vivir en su gracia y en su alegría. Hoy el Señor nos invita a hacernos una pregunta concreta, una pregunta que usted y yo responderemos desde la fe, desde la alegría y desde el amor evangélico. Sean bienvenidos, hermanos y hermanas, a compartir conmigo el 12º domingo del tiempo ordinario. El evangelio de este domingo está tomado de San Lucas en el capítulo 9, versículos del 18 al 24. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Luego les preguntó a ellos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: eres el Mesías de Dios. Él les ordenó severamente que no se lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz de cada día y que me siga. Pues el que quiera conservar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la encontrará. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hoy el Evangelio que hemos disfrutado, Jesús nos sitúa ante una pregunta clave, una pregunta fundamental. De la respuesta que demos dependerá nuestra vida. Es interesante que les hace dos preguntas. La primera que les hace es: ¿quién dice la gente que soy yo? Y la segunda: ¿qué piensan ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Déjenme suscitarme en la primera pregunta, que es usualmente la pregunta que yo utilizo cuando voy a explicar una formación prebautismal. Siempre les pregunto: ¿por qué quieren bautizar a sus hijos? Y surgen una cantidad de respuestas. Unos dicen: porque es que en mi familia es una tradición bautizarlo. Otros dicen: porque es que mi papá o mi abuelo bautizó a mi papá lo hizo conmigo y ahora me toca a mí hacerlo. Y otros dicen: bueno, porque es que ya tenemos el suficiente ahorro para poder celebrar y hacer la fiesta. Pero muy pocos dicen el por qué, la razón de celebrar su bautismo, o el por qué, la razón de la cual quieren ellos entrar a formar parte de la fe siendo hijos de Dios. Muy pocos. ¿Por qué digo esto? Porque usualmente divagamos. Siempre es más fácil darle una respuesta de fe repitiendo lo que los otros hicieron o lo que los otros dijeron. Pero no somos capaces ¿de qué? De sacar nuestras propias conclusiones de fe. Es fácil repetir lo que otros han dicho. Es fácil repetir un chismorreo. Es fácil seguir los pasos ya puestos por otros, pero dar el tuyo es más difícil. No hay que chismorrear por la fe. ¿Por qué eres católico? ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué has venido hoy a la Eucaristía? ¿Por qué crees en ese Dios? Es tu respuesta. Por eso les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Para ti, ¿quién es Jesús? Para ti, no lo que digan los otros, no lo que dice la gente, sino es para ti, es el hecho de que tú y yo entremos a preguntarnos de manera concreta y precisa qué papel juega Dios en tu vida, en tu existencia, en tu ser, en tu forma de vivir, porque de ahí va a depender todo lo demás en tu existencia personal. Hay muchos cristianos flojos, hay muchos cristianos divagantes que hablan lo que otros han dicho, o lo que dice el hermano fulano, lo que dice el hermano sutano, o lo que dice fulanito, o lo que dice la comadre, el compadre. Pero tu criterio, ¿cuál es? Y esa respuesta personal tiene que servirnos para
ejercitar nuestro propio modo de vida. Por eso Jesús se lo dice. ¿Por qué? Partiendo de la respuesta que ellos den, va a depender la vida de ellos. La vida en su generalidad, podría decir. ¿Por qué? Porque después comienza a explicarles. El que quiera ganar su vida la perderá, pero el que no, el que gane su vida, no va a tener sentido. Hay que tomar la cruz. Cuando damos una respuesta certera de la fe, tenemos que entender que el seguir al Señor implica el que lo dejemos todo por Él y por el Evangelio. Y dejarlo todo quiere decir el hecho de que comencemos nosotros a hacer un cambio radical de vida por amor a ese Jesús, porque sabemos quién es ese Jesús. Hay muchos que se van de la fe, que se alejan de las parroquias, se alejan de la iglesia, se vuelven a pelear con Dios simple y sencillamente por algo que sucedió, porque la cruz pesó demasiado, porque lo vieron con mala cara o porque les dijeron algo que no querían escuchar, ABC de 20 cosas extra. Esos no eran cristianos que tenían convicción propia para entender su vida evangélica. Eran grabadoras que repitieron lo que otros dijeron, pero no lo asimilaron en su vida. No lo asimilaron, no llegaron a entrar, a formar parte de convicción, con la convicción de fe que se tiene que tener. Hoy en este tiempo debemos de aprender a vivir con convicción la fe. Ya no podemos vivir de tradicionalismos, ya no podemos vivir de dichos antiguos. Tenemos que sentar un precedente de fe concreto para disfrutar nuestra fe. Los mártires, los hombres santos, hombres y mujeres santos, respondieron como Pedro: eres el Hijo de Dios, y por eso voy a tomar mi cruz y voy a seguirme. ¿Y voy a qué? A construir mi propia historia, a construir mi propio modo de vivir de acuerdo al Evangelio, porque te amo, Jesús. Descubrir quién es Jesús implica también seguir su camino y seguir su sufrimiento. Dar la vida por Cristo no es perderla, es ganarla para toda la eternidad. Jesús nos pide que nos humillemos totalmente por la fidelidad al Evangelio. Quiere que libremente le demos toda nuestra existencia, todo nuestro ser, todo lo que tenemos, que sea para Dios. Como Pablo dice, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Ese es el cristiano. Ese es el hombre y la mujer de este siglo, que a pesar de las dificultades, a pesar de lo que pueda suceder, no tiene miedo a vivir en la verdad, a pregonar la verdad y a caminar en esa verdad, porque eso le hace ser un hombre y una mujer diferente. Vale la pena vivir por el reino. Vale la pena imitarlo, seguirlo, vivir la vida de la gracia. En definitiva, permanecer en Dios es el objetivo de nuestra vida cristiana. San Agustín decía que Dios se hizo hombre para que, imitando el ejemplo de un hombre, nosotros pudiéramos seguir sus pasos, cosa posible, y para que nosotros lleguemos a Dios a través de su ejemplo, una cosa que hasta hace muchos años era imposible. Ahora podemos hacerlo. Cristiano, hay que atreverse a ser diferente, a dar una respuesta de convicción, a dar una respuesta concreta. Yo le tengo miedo a la gente que se deja manipular por otros. Le tengo miedo a la gente que se vuelve masa. Le tengo temor a la gente que no tiene criterios propios para poder hablar con convicción el Evangelio y vivirlo en su propia plenitud. El cristiano tiene que ser como Pedro, responder con plenitud, sin miedo a lo que dirán, sin miedo a lo que pueda suceder. Un cristiano con convicción es un hombre valiente y una mujer valiente que se atreve a ser diferente. Un cristiano con convicción es alguien que no tiene miedo. Lejos de eso, aquellos que no tienen convicción le tienen miedo porque viven la verdad, y es sólido para hablar y sólido para actuar, sólido para decirle: sí, Señor, aquí estoy, envíame, para tomar la cruz con convicción. Hermanos, en este siglo necesitamos responder a esa pregunta nosotros, no de lo que dicen los demás, sino lo que decimos nosotros. No tengas miedo, no tengamos miedo.
Atrevámonos a ser diferentes y a vivir una vida con alegría y con convicción. ¿Quién dice la gente que es Jesús? Dirán muchas cosas, pero te pregunto, ¿y tú qué dices? ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Qué papel juega en tu vida? ¿Qué papel juega en tu existencia? Queridos hermanos, atrevámonos a ser diferentes. Soy Padre Alex y quiero invitarte a que, como cada domingo nos atrevemos a conocer al Señor, también atrevámonos a dejar huella y una huella de fe. Que nuestro Señor Jesucristo nos invita a seguir su cruz, nos dé la fuerza para llevarla y a volvernos como el oro, purificado, pero que brilla con alegría. Que el Señor Jesús te bendiga, nos bendiga y nos conceda la gracia de vivir de acuerdo a su Evangelio con convicción. Amén.